Bien, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a esta edición especial del programa que emite el Partido de Evolución. Hemos estado anunciando en estas últimas horas que íbamos a lanzar un pronunciamiento del propio partido sobre los acontecimientos coyunturales que está viviendo el país. Nosotros tenemos una postura totalmente distinta, diferente a lo que ya se viene escuchando en los diferentes medios de comunicación y en las diferentes vocerías de los partidos políticos. El Partido de Evolución tiene un análisis más bien totalmente serio y político de los acontecimientos que ocurren. Más que personas, visualizamos sistemas, modelo, estructura de poder, estructura del Estado y, por supuesto, sistema económico. Eso nos ha hecho ver y a entender lo que ocurre a partir de allí, porque la corrupción, los excesos, los autoritarismos no son una historia reciente con este gobierno. Esto viene desde hace mucho tiempo. Y si empezamos, por ejemplo, cuando cae el presidente Belaúnde en su primer gobierno, la gente aplaude al general Velasco con el grito de afuera los corruptos. El 5 de febrero del 75 hay una huelga policial y un levantamiento popular con el grito de afuera Velasco, afuera la dictadura, afuera la corrupción, y entra el general Morales Bermúdez. En el 1977 hay un paro el 19 de julio con el grito de afuera la corrupción, afuera la dictadura, y así sucesivamente pasamos por Belaúnde de nuevo, por el APRA, llegamos a Fujimori, Toledo, Humala, y ahora estamos con PPK y Vizcarra. ¿Y esto por qué ocurre? Ocurre porque es el sistema, es la estructura del Estado la que posibilita que estas cosas nos pasen. Por eso, para poder comprender cuál es el mensaje y la propuesta política que va a hacer el Partido de Evolución esta noche, es necesario repasar la historia para entender que el Estado, que siempre lo hemos mencionado nosotros como Estado socialista, es el gran culpable de los excesos, de las tiranías, de las persecuciones y también del problema grande de la corrupción. Y es, por supuesto, el gran estorbo a nuestro desarrollo, porque está lleno de leyes malas, está lleno de proyectos malos y está lleno de estorbos que no nos permite progresar. El Estado es el problema. Vean este video y luego seguimos con la conversación. En la región Loreto los hospitales están desbordados de gente y el personal médico está agotado. Ya no hay ambiente, ya no hay camas. Airosos han hecho propagandas que esto es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esta es la realidad. Según el gobierno, el aislamiento social obligatorio logró disminuir en 84% la incidencia delictiva. Pero por lo que se puede ver en estos videos, eso ya quedó atrás. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre.
eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. No voy a retroceder ni un milímetro en ninguna de las políticas educativas que le he encargado al señor ministro. En 2020 en el Perú se va a denominar el año de la universalización de la salud. Bien, señoras y señores, esta es la posición del Partido de Evolución. Le damos la bienvenida a José Luis Tapia Rocha, quien les habla Juan Alberto Gazala. Los dos estaremos comentando cuál es la postura de nuestro partido frente a esta coyuntura que vivimos. Y hemos empezado analizando rápidamente con este video lo que ha pasado a través de esta historia. Estamos hablando de 40 años de historia, desde el general Velasco, que es donde, claro, desde antes ya el sistema se había socializado en parte, pero con Velasco se perfecciona la socialización del Estado, porque él trabaja o cogobierna con los comunistas. Entonces entra más la maquinaria de las expropiaciones, la maquinaria de la formación de los organismos estatales, etcétera, etcétera. Y después los demás políticos no quisieron nunca modificarla y se hizo una pequeña reforma con Fujimori, que la hizo más bien Boloña, a quien los mercantilistas lo frenan en las reformas que quería plantear, porque Boloña sí quería hacer estas 5 reformas, y lo frenan para defender sus privilegios mercantilistas, con lo que se demuestra que siempre el mercantilismo ha ido aliado en soportarse en sus privilegios económicos con un Estado socialista. Y ha hecho que los políticos siempre estén protegiendo esos privilegios. Entonces, a partir de allí, viendo la crisis actual sin caer en las discusiones totalmente vulgares, politiqueras, en la que ha caído la televisión, la radio, la prensa, los políticos mismos, nosotros vamos a ir a hablar del contenido político. ¿Por qué debemos vacar el sistema, hacer las 5 reformas? ¿Y qué es lo que planteamos como camino a seguir? Porque aquí hay que ver algo importante. Las firmas para postular a las elecciones hay que entregarlas el 30 de septiembre. No hay tiempo. Debemos ser realistas. Es muy posible, y es más que posible, que no podamos competir
en estas elecciones. Pero el Partido de Evolución tiene una gran ventaja. Nosotros somos los únicos que tienen una propuesta clara en la política. Y esa propuesta es la de las 5 reformas. Y las 5 reformas tienen mucho que ver con un asunto de Estado. Y por lo tanto, puede ser sometida a una consulta popular, a un referéndum. Y el referéndum no tiene una fecha límite para conseguir firmas. Y es allí donde hemos basado nuestra estrategia de qué cosa hacer. José Luis Tapia con nosotros esta noche. José Luis. Muy buenas noches, amigos, líderes de evolucionarios. Saludos también a Radio Cheche, que nos ven desde Huancavelica, Radio Onda Popular de Cajamarca y Bambamarca, y todos los amigos que se han conectado por las redes sociales y también a través de las ondas de estas radios mencionadas, muy agradecidos, por cierto. Bueno, lo que adelantó Juan, estamos haciendo uso del artículo 31 de la Constitución, en que tenemos esa prerrogativa de presentar un referéndum. Ahora, el tema es que los partidos políticos, a más tardar el 30 de septiembre, tienen que presentar sus inscripciones. Y hasta lo que sabemos, son 24 los que están en el partido. A partir de esa fecha, tendrán que hacer sus elecciones primarias para presentar sus candidatos al Congreso y en enero presentarán los candidatos en la plancha presidencial. Hasta lo que tenemos conocimiento, ninguno de los partidos proponen las 5 reformas. Ninguno de los partidos nos proponen sacarnos del sistema actual. El sistema socialista que nos está llevando cada vez a más crisis, tanto política como económica. También queremos señalar que esta propuesta de la consulta popular de las 5 reformas es para darle al próximo gobierno una tabla de salvación que en los 6 primeros meses lo va a necesitar. Como va a seguir en el mismo sistema, ya que ningún partido político ha propuesto salir del sistema, sino darle pequeños parches al sistema, el sistema no va a dar más y le va a exigir la gente, para salir del problema económico y político que nos encontramos, cambios. Pensamos que al 4.º mes o 5.º mes a más tardar del próximo año, el gobierno ya empezará a sufrir los desgastes que se dan en un sistema de corte socialista. Y esta propuesta del referéndum es justamente la salida que puede sostener a un gobierno el próximo año como su tabla de salvación para que no sea vacado el gobierno. Vamos a vacar el sistema. El sistema es el problema. No es nuestro presidente actual, no es el presidente anterior, ni todos los presidentes que hemos mostrado desde Velasco hacia adelante. Porque ellos pudieron haber hecho las 5 reformas, pudieron haber elegido salir del sistema y no estaríamos lo que estamos sufriendo ahora. Y estamos pensando justamente en el bienestar del pueblo peruano, porque el presidente que nos toque el próximo año, en los 4 meses de gestión, se va a desgastar rápidamente. Y le estamos ofreciendo al pueblo peruano, a cualquier gobierno que entre, esta tabla de salvación llamada referéndum por las 5 reformas, que nos permitirá salir del sistema y parar de una vez la hemorragia política y la hemorragia económica que sigue hasta estos momentos el Perú. Esto es para beneficio del pueblo peruano, sea quien sea el gobierno. Vamos a poner a consideración y ya desde ahora estamos con esta iniciativa promoviendo la organización a nivel nacional de los comités de recolección de las 2.300.000 firmas que es necesario para presentar
un derecho al referéndum según el artículo 31 de la Constitución. Con Ahora, esto, sí, continúa, Juan. hay que decir que las firmas para postular a la presidencia de la República y al Parlamento próximo tienen un límite que es el 30 de septiembre. Las firmas para el referéndum no tienen una fecha límite. Lo que solo se necesita es lograr las firmas. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos nosotros que entender que el día de ayer aprobaron la política económica de la ministra de Economía y no la censuraron, la respaldaron, con lo que los partidos políticos que van a postular nos están diciendo que van a continuar con esa línea económica. Y esa es una línea económica de un Estado socialista intervencional, que más bien va a propiciar el acentuamiento de la crisis que hoy vivimos, o sea, va a ser peor. Entonces, la única salida que tenemos frente a la realidad, la coyuntura, porque tenemos que ser realistas, es que no nos queda otra cosa que empujar el referéndum. Para eso hay 3 tareas sencillas que cumplir. Una, que si ustedes se vuelvan militantes del partido. Ese partido se creó para que ustedes sean los dueños del partido, para que ustedes hagan la política del partido. Hay una frase ahí que hemos puesto: la gente ordinaria, común y corriente, como somos nosotros, como son ustedes. Somos los únicos que podemos hacer cosas fuera de lo común y de lo corriente, fuera de lo ordinario, cosas extraordinarias. Vamos a militar en el partido y hacer disciplinadamente la recolección de las firmas. Necesitamos parar esto. Y el Estado es el principal problema. Hay que limitarlo. Se excede con nosotros. Ese es uno. El punto 2, si el señor director puede poner el teléfono celular nuestro, donde hay una cuenta que hemos abierto 2 cuentas, en Yape y Tunki, ¿no es cierto? Que solo les pedimos a ustedes lo siguiente: nosotros no queremos desde un inicio que los privilegios económicos compren al partido como han comprado otros partidos y que nos conduzcan a ser politiqueros para no tocar las políticas y hacer las reformas de verdad. Hoy la gente está discutiendo qué cosa en la televisión, qué discuten los políticos, qué discute la gente que depende de quien tiene el dinero y dice: estos son los opinólogos de siempre, porque son los de siempre. ¿Qué cosa están discutiendo ellos? Lo que está pasando en Palacio, las cosas anecdóticas, pero ninguno habla de una solución frente al hambre, al desempleo, los 9 millones de desocupados, cómo se ha paralizado toda la economía, las leyes malas, y ni siquiera tocan una reforma del Estado. Ni siquiera hablan de privatizar las empresas del Estado. No, ya las empresas del Estado están entrando a nuevas licitaciones públicas para hacer compras que no sabemos para qué serán, porque no nos sirven de nada esas empresas, y todo eso son gastos que nosotros vamos a terminar pagando. Por eso, para que los que tienen privilegios con este sistema económico y han hecho mucho dinero desde siempre, no les conviene que nosotros existamos. Son ustedes, somos nosotros los que tenemos que solventar al partido para mantener su independencia sin correformistas. Las cuotas que pedimos son $10 mínimo, $20 máximo. No pedimos más. Depositen ese dinero. Hay que hacer hoy ya una campaña en pro de este referéndum. Hay que salir a decirle a los demás por qué tenemos que hacer el referéndum. Hay que hacer todo lo posible porque nuestra voz, nuestro discurso político llegue a mucha más gente. Solamente estamos en las redes y bueno, gracias a estas radioemisoras que se unen a nosotros voluntariamente, podemos llegar un poquito más allá a la gente de provincia que nos escucha y con los que podemos dialogar también con nuestro discurso político
que es totalmente novedoso y es totalmente serio. Por eso, la segunda actividad, la primera es ser militante, la segunda es depositar o 10 o 20 dólares en estas cuentas. No, no depositen más, eso es suficiente. Y hacemos una gran colecta para poder movilizarnos en esta tarea. Y la tercera tarea, que también es muy simple, es compartir estos videos, compártelo, difúndelo. Tienes que ayudarnos a llegar lejos con este mensaje. La crisis del Perú es complicada, es difícil. Vizcarra es hoy el piso más abajo al que hemos caído. Pero el que viene, si hay un continuismo, va a seguir desgraciando al Perú porque va a seguir yendo más abajo. Y ya han aprobado las políticas económicas. No la han censurado, sino que las han aprobado y las van a apoyar. Eso quiere decir que vamos a seguir yendo hacia abajo. Por lo tanto, o paramos la cosa, lamentablemente no podemos postular a ser gobierno, pero sí paramos la cosa frenando el Estado, haciendo las 5 reformas y proponiendo indudablemente esto en un referéndum. Fíjense, hay 2 problemas que resolver: el Estado y el gobierno. El Estado, volverlo un Estado limitado y luego un gobierno limitado. Por ahora no podemos resolver el de gobierno limitado, pero lo vamos a limitar si hacemos un Estado limitado. El camino es ese, el referéndum. Y esa es la opción que plantea seriamente el Partido de Evolución. José Luis. Así es, amigos, entonces están avisados, el partido va a iniciar desde ahora su campaña de organización de las bases para recolección de firmas y además va a recolectar los fondos necesarios desde los ciudadanos y no por los grandes intereses económicos para darle la tabla de salvación al Perú a partir de su bicentenario y enrumbarlo, enderezar su camino. El socialismo lo torció y darle el nuevo rumbo hacia el capitalismo liberal que todos queremos, porque eso significa altos ingresos, seguridad en las calles, muchos empleos y abundantes de calidad con buena paga y oportunidades de negocio para todos. Con eso resolveremos los problemas educativos, los problemas de acceso a la salud y de las pensiones. Y como dice Juan, con eso generaremos la confianza en el pueblo, porque el pueblo tiene la necesidad de creer en algo bueno. Y eso es lo que está ofreciendo el Partido de Evolución al pueblo peruano. Sea quien sea el que gane el próximo año, esta es la tabla de salvación para que el Perú se enrumbe y no tengamos que estar padeciendo de estas inutilidades de las conversaciones entre los politiqueros que en estos momentos están desarrollando y que no genera ningún interés en el pueblo que está a pie, porque la gente busca trabajo y no encuentra. Sale de sus casas con miedo, buscan ingresos altos y no lo encuentran. Entonces, ¿en qué país estamos? Hay que salir del Perú para tener un futuro. Hay que salir del Perú para encontrar trabajo. ¿Cómo es posible que tanta gente lúcida y buena y honesta existente no esté participando en estas lides políticas? Por eso es la gran oportunidad del Partido de Evolución, que es el partido de gente ordinaria. Quienes estamos frente a las pantallas somos gente ordinaria, no somos nada de especiales. Somos gente ordinaria que hacemos estas cosas extraordinarias por el Perú. Y queremos darle esa tabla de salvación el próximo año y por eso necesitamos hacer la consulta popular, porque en estos momentos los partidos han configurado un mercado político que no permite la entrada de partidos como el que nosotros tenemos para poder competir y ofrecerles a ustedes. En vista de que se nos han cerrado las puertas, entonces estamos ofreciendo esta propuesta de referéndum por las 5 reformas, sea quien sea el presidente. Con esto salvaremos al Perú de la debacle socialista que nos está llevando el sistema y tenemos que salir
de una vez por todas. Ahora, hay que decir algo importante también, José Luis. El partido nuestro dijo en las elecciones últimas al segundo Congreso de la República recientemente elegido, no votar, voto disidente. O no vas a las urnas, o votas nulo, o votas blanco. Y la población, en sus 60 y tantos por ciento, 61% más o menos, no fue a las urnas, no votó, o votó nulo y blanco. Bueno, hoy día yo creo que ese descontento, ese hastío a la politiquería, que a nosotros también nos aburre, nos fastidia, nos harta, estamos cansados. Ni siquiera tocamos un tema de la politiquería. Hoy no hemos hablado de ni la secretaria, ni nada de esos temas. No hemos tratado en absoluto eso. Estamos tratando temas políticos. Somos serios. No hablamos de personas, hablamos de sistemas y de proyectos políticos. Bueno, y es porque estamos hartos de la politiquería. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, a ver, baja el video. Ok. Yo quiero decirles a ustedes que si nosotros dejamos de nuevo el mensaje voto disidente para los que van a postular al gobierno, que son los mismos de ahora, que han aprobado a la ministra de Economía su proyecto político y no lo han censurado, que dicen que va a haber continuismo con ellos también. Entonces, si nosotros convocamos al no votar, al voto disidente, el que va a llegar con un 70% de rechazo en las urnas. Los que ganaron aquí las elecciones no llegaron a pasar el 5%. O sea, los victoriosos han llegado al 5 y un poquito de repente, ¿no? Quien gobierne con esa cantidad de porcentaje no va a tener la legitimidad de las urnas. Además que llega sin un proyecto político, llega con politiquería y llega a defender, ¿no? Y lo que nosotros podríamos hacer es llegar al referéndum con mayor posibilidad de respaldo electoral. Vamos al video de nuevo, me dice el señor director. Ok, adelante. En la región Loreto los hospitales están desbordados de gente y el personal médico está agotado. Ya no hay ambiente, ya no hay camas. Los han hecho propagandas que esto es un paraíso y que tenemos capacidad. No es así, esta es la realidad. Según el gobierno, el aislamiento social obligatorio logró disminuir en 84% la incidencia delictiva. Pero por lo que se puede ver en estos videos, eso ya quedó atrás. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización.
a retroceder ni un milímetro en ninguna de las políticas educativas que le he encargado al señor ministro. En el Perú se va a denominar el año de la universalización de la salud. Hay tres cosas en las que nosotros hemos acertado en el poco tiempo que estamos y hemos acertado. Primero, en definir que el Estado es socialista. Ese es un acierto político que solo lo ha definido el Partido de Evolución. A partir de allí definimos, cuando empezó la pandemia, que el Estado es incapaz de resolver la gestión de salud. Y lo dijimos. Es incapaz. La crisis mundial de la pandemia es la crisis del sistema estatal de salud en todas partes. Y tuvimos razón, porque la salud manejada por el Estado siempre ha sido crítica, siempre ha sido mala. Y luego, cuando dijimos que los partidos políticos no tienen ninguna intención que no sea estar en el poder. Y que lo único que hacen es defender y cuidar los privilegios del poder económico mercantilista. Por eso es que nosotros hoy decimos, con la seguridad de volver a acertar, que la única salida es el referéndum. Vamos a limitar al Estado y después caminaremos al gobierno limitado. José Luis. Así es. Aquí hay que salir el sistema y eso es lo que estamos proponiendo. Y vamos a ir hacia otro sistema mucho mejor, el que nos va a dar la estabilidad política, el que nos va a dar el camino al desarrollo, que es el capitalismo liberal. Y es nuestra misión explicárselos a ustedes. Capitalismo liberal no es otra cosa que la libertad de decidir tu destino con mercado libre, con inversión privada, con competencia, para que todo mejore. Mejore tu acceso a los servicios médicos pagados por ti, porque vas a tener altos ingresos. Vas a tener las calles limpias, modernas, lleno de policías, jueces pros, porque esa va a ser una de nuestras reformas, la reforma política, que es la que estamos proponiendo en el referéndum, que se haga una reforma política, una reforma económica, una reforma educativa, una reforma de la salud y una reforma de pensiones. Eso es lo que estamos pidiendo al pueblo peruano, que se pronuncie para que le diga al pueblo, para que le diga al pueblo peruano, a su gobernante, el que les toque el próximo año: señor presidente, señores consejos de ministros y el partido que está gobernando, enrúmbenos hacia este lugar donde va a haber desarrollo, modernidad, oportunidades para todos. Queremos servicios de calidad, queremos acceso a mayores fuentes de empleo, con mejores pagas, más ingresos. Y eso se llega a través del capitalismo liberal. Y el referéndum es el pronunciamiento político del pueblo. Entonces, el gobierno en el año 2021, y si eso lo aplica de manera inmediata, va a ser el primer gobierno de la historia que podría enrumbarnos hacia el definitivo camino del desarrollo. Pero si no quiere hacernos caso,
va a estar obligado, porque así manda el artículo 32 de la Constitución, que al pueblo pronunciarse sobre un tema político, obligatoriamente el gobierno tiene que implementarlo. Quiera o no quiera el gobierno, lo va a tener que implementar. Y eso será el punto de inicio para el cambio, salir del sistema e irnos al sistema donde están las oportunidades, donde está el desarrollo, donde están las libertades que va a permitir enrumbar tu vida y no tener que irte del país o pasarte del campo a la ciudad. Esa no es la salida, no es cambiar de presidente, no es vacarlo, es vacar al sistema. Es cambiar el sistema y salirnos del socialismo para irnos al capitalismo. Ese es el referéndum, ese es el pronunciamiento, esa es la tabla de salvación para el próximo gobierno. Y no queremos que el Perú en sus 200 años tenga que recibir los escombros de un país por no haberse hecho las reformas, las 5 reformas que nosotros estamos proponiendo. Por eso estamos a tiempo, queridos amigos, querido público, quienes nos escuchan en Huancabamba, Bambamarca, Huancavelica, que hay salida y esa es la oportunidad y esa es la esperanza. Ya no se puede seguir creyendo en este sistema que no da para más. Ya ustedes lo están sintiendo, lo están percibiendo. No hay oportunidades. Y entonces ahora le estamos ofreciendo este camino y eso es lo que justamente queremos ofrecerle el partido. Señoras y señores, esta es pues la posición oficial frente a la crisis presidencial que vive el Perú por parte del Partido de Evolución. Y esta es la propuesta de salida política que planteamos al país. Esperamos que los otros partidos, y los invitamos también, a que lancen una propuesta, a que discutamos una propuesta. Ojalá ellos también puedan dar una propuesta frente a esta salida y se salgan de la discusión politiquera barata y aburrida que no construye en absoluto una alternativa concreta de oferta interesante para el país. Señoras y señores, esta ha sido pues la expresión oficial del Partido de Evolución. Gracias. Ya venimos. Bien, vamos entonces a tratar un siguiente tema que está relacionado con lo que ya hemos hablado hace un instante, ¿no? Las 5 reformas. Aquí está José Luis Tapia Rocha. Muchas gracias, Juan. Queridos amigos, no queremos también quedarnos en la propuesta sin una explicación. Ustedes saben y se merecen también saber en qué consisten las 5 reformas. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como consulta popular? ¿Qué es lo que queremos que el Perú se pronuncie? El Perú se debe pronunciar sobre estos 5 reformas que les va a dar una vida nueva a todos. Vamos, señor director, con la primera diapositiva respecto a la situación, cómo está en el país. Es la primera diapositiva. Bien, en la primera diapositiva ustedes van a apreciar la tendencia de la economía actual. Y esto viene desde el año 90, en que se hizo las reformas económicas y poco la política. Y era justamente ese espacio de tiempo suficiente como para demostrar que el modelo neoliberal de los 90, que fue en realidad una máscara nueva que se puso el socialismo para aparentar su modernidad. Y resulta que las tendencias de las curvas que ustedes ven es totalmente hacia abajo. O sea, la tendencia que existe de este cuadro, de esta gráfica, es que se está más bien desacelerando el
crecimiento económico. En la segunda diapositiva ustedes pueden ver que la promesa de bajar la inflación que fue concretada a partir del año 93, sin embargo, la inflación año a año se va acumulando y sigue subiendo. Y eso se llama inflación subyacente, quitándole la estacionalidad, es decir, quitándole algunos alimentos que por razones de tiempos, a veces en escasez y sube el precio, le quitas y eso es lo que está ocurriendo. La inflación sigue subiendo y nuestro poder adquisitivo se va cayendo. Por el otro lado, en el tercer diapositiva, van a ver ustedes el ingreso nacional mes a mes de los peruanos. El verde es el ingreso nacional versus el ingreso de cualquiera aquí escogido Junín. Y van a ver que es apenas de 1.400 soles, algo así como $300, que es muy poco para las necesidades que quiere la gente de vivir de manera cómoda y libre. Y por el otro lado vemos cómo el gobierno, esa es la siguiente diapositiva, va subiendo su presupuesto, o sea, el gasto. O sea, el gobierno gasta y necesita para ello más impuestos, pero uno mira la educación, mira los hospitales estatales y está subiendo de calidad. Hay muchísimos hospitales donde la gente se puede atender. Las camas sobran o faltan. Y entonces, en la siguiente diapositiva, ustedes se dan cuenta la cantidad de impuestos que existen. Son 36 tipos de impuestos que nos sacan todos los días el gobierno para alimentar su vaca gorda llamada estatismo. Porque el socialismo engorda al Estado para enriquecerse los que gobiernan y no los que realmente deben enriquecer, que es el pueblo peruano. En la siguiente diapositiva, ustedes van a ver cómo son las expectativas empresariales, cómo está la situación actual. Tal como está diseñado el sistema, no hay salida y fíjense cómo el índice de confianza empresarial está disminuyendo. Por eso, el próximo año no va a ser un buen año si es que no se hacen las 5 reformas. Por eso estamos proponiendo al pueblo peruano la consulta popular de las 5 reformas para salir de esta situación. ¿Cuál entonces la siguiente diapositiva? ¿Cuál entonces la salida? ¿En qué consiste las 5 reformas? Vamos a aclarar en la siguiente diapositiva donde dice liberalismo. La propuesta es seguir lo que los países ricos han seguido. Han implementado de alguna u otra forma el liberalismo muy cerca y un poquito medianamente cerca. Lo han implementado para limitar el gobierno. En cambio, los países que han optado por la otra diapositiva, por favor, señor director, es el socialismo. Y ahí han encontrado la vía de la muerte, la vía de la violencia, la vía por donde se empobrece cualquier persona que viaja a países socialistas. Por eso en los países socialistas la gente sale de sus países socialistas para emigrar e irse a países donde está el capitalismo. Entonces, en la siguiente diapositiva, la siguiente de la siguiente, donde está el espectro ideológico, el Partido de Evolución se encuentra como partido de derecha frente al grupo de partidos que en estos momentos defienden el sistema socialista, que ustedes ya lo han visto a través de una serie de fotos. Nosotros lo que proponemos es la derogación de leyes malas, que es el gran problema peruano que ha hecho empobrecer, que han hecho a pocos muy ricos y a muchos muy pobres. Y eso tiene que acabar. Por eso que en la siguiente diapositiva ustedes van a ver la evidencia de cómo es un país capitalista como Singapur y cómo es un país capitalista como Cuba. Y van a ver las diferencias en los resultados económicos. 2 países similares porque son 2 islas. Nada más que en Cuba hay 11 millones de habitantes versus Singapur 4 millones de habitantes. Y miren la cantidad que gana un singapurense, $55.000 contra
6.000 dólares cubanos. O sea, acá hay mucha información económica que quisiéramos compartirle, pero por el tema del tiempo tenemos que presentar realmente cuáles son esas medidas que nos podrían devolver el rumbo de la modernidad a partir del próximo año en que se apruebe el referéndum, Dios mediante, Dios mediante. Por favor, señor director, avance unas 4 diapositivas hasta donde dice cómo ir hacia el capitalismo liberal. Cuando encontremos esa ruta, ese camino, vamos a encontrar los siguientes 3 ejes en la siguiente diapositiva. Vamos a proponer al Perú tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales, es decir, tipo Organización Internacional del Trabajo, la mal Organización Mundial de la Salud, que nos llevó a la peor cuarentena de la historia, que ha concluido que el Perú ha destruido 30% de su capacidad. Y la segunda línea estratégica es la derogación de las leyes malas, y la tercera, la implementación de las 5 reformas. En la siguiente diapositiva, señor director, pueden apreciar ustedes que nos vamos a basar en cuatro P's: principios, proyecto, programa y plan. Eso es lo que tenemos preparado con el tema de las 5 reformas. En la siguiente diapositiva, por favor, te vas hasta la diapositiva donde dice los 10 países con mayores ingresos, que es lo que nosotros estamos ofreciéndole al pueblo peruano a partir de su bicentenario, son los que están ahí. Qatar, con 124.000 dólares de ingresos. Macao en China, una pequeña región, a sus habitantes tienen la capacidad de poder gastar 113.000 dólares, 800 dólares al año. Y así Singapur, Kuwait, todos arriba de los 60.000 dólares. En la siguiente diapositiva, ustedes van a poder apreciar las calles modernas de países que han ido por el capitalismo liberal, algunos más cerca, otros más lejos, pero han llegado a ese lugar. Luxemburgo en Europa. En la siguiente diapositiva verán a Singapur. En la siguiente diapositiva, Hong Kong. En la siguiente diapositiva, Berlín, Alemania. Shanghái, China. El río Nilo en el África. O sea, hasta los países africanos han logrado entrar al capitalismo liberal, como Marruecos. En la siguiente diapositiva, Qatar. Y en la diapositiva que viene es la explicación a través de las medidas. Por favor, avance, señor director, hasta lo que se llama las 5 reformas. En las 5 reformas, que es la que acabamos de señalar, está en la siguiente diapositiva la reforma política aplicada al gobierno limitado. En la reforma económica está la aplicación del mercado libre, que es lo que ofrecemos al pueblo peruano. Y en la aplicación del principio de la propiedad privada está la reforma educativa, la reforma de salud y la reforma pensionaria. Entonces, solamente para cerrar esta parte, y después ya en otra oportunidad explicaremos en más detalles qué consiste cada reforma, diremos lo siguiente. Todo esto lo estamos haciendo con la finalidad de que obtengan ustedes los siguientes beneficios. Fíjense los beneficios que ofrece una de las reformas, de las 5 reformas. Y ahí lo voy a dejar para darle la oportunidad que explique Juan otro tema. Los beneficios de la reforma política es aumento de la seguridad ciudadana, estabilidad política, elevación de la calidad de justicia, modernización de la infraestructura, soberanía nacional individual, fortalecimiento de la seguridad en las fronteras y, por último, los índices marginales de corrupción. Todo eso se puede lograr a través de las 5 reformas. Ya más adelante explicaremos cómo es cada reforma en particular. Pero eso era lo que queríamos adelantarles, en qué consisten las 5 reformas, para que conozcan hacia dónde va el referéndum. Bien, yo lo que quería era compartir la idea de un amigo que se llama Elvi, lo perdí aquí el apellido de él, pero que Elvi plantea una idea, que hagamos un video
de las 5 reformas. Tiene razón, hay que hacer un video de las 5 reformas que pueda ser difundido indudablemente, ya que va a ser la bandera de batalla en este referéndum. Algo que quiero agregar, sí, me controlan el tiempo, por favor, algo solo pequeño que quiero agregar. Cuando hablamos de gobierno limitado, hablamos de que no tienes que meter a la policía a romper puertas, hablamos de que no tienes por qué meterte con nuestras AFPs o con nuestras pensiones, que es el tema que vamos a hablar después. Hablamos de que no te tienes por qué meter a congelar deudas ni nada en el mercado financiero. Hablamos con que no tienes por qué extralimitar tus funciones. ¿No es cierto? Eso es lo que hablamos cuando decimos un gobierno limitado. Ahora, solo vamos a lograr un Estado limitado, porque estos tienen acá el chip de ser extralimitados, pero por lo pronto los frenaremos con el Estado limitado. Después habrá que ir a hacer el gobierno limitado. Vamos a una pausa, señor director, y venimos con la parte final del... Bien, hemos hablado de las ONP, de la AFP y de los gobiernos que no son limitados, sino que se extralimitan. Pero la oposición también es gobierno. Y la oposición se extralimita. Y se extralimita porque a la oposición le gusta el figuretismo, la foto, y le gusta todo eso. Y en esa extralimitación se quieren seguir metiendo con la ONP, con los fondos ONP, con los fondos AFP, y están creando una posibilidad de una crisis nueva, innecesaria, solo por esa extralimitación. Por eso es que también hablamos del gobierno limitado, no solo el Estado limitado. Hay que saber ser limitado en las funciones de gobierno. José Luis Tapia con el tema ONP y AFP. Nosotros lo que proponemos no es un rediseño del sistema o mejorar el sistema previsional privado o estatal. Lo que nosotros proponemos es derogar las leyes que obligan a las personas a cotizar o que se le descuenten sus respectivas planillas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que se abra el mercado previsional a la libre oferta y demanda, sin ninguna necesidad de obligar a las personas a hacer ahorros por la vía compulsoria u obligatoria. Nosotros estamos proponiendo mercado libre. ¿Qué es mercado libre? Que las personas decidan dónde guardan su dinero, dónde lo van a guardar para ver de aquí hasta cuando tenga 65 años o se quieran jubilar antes, y no tiene que haber ni siquiera un año obligatorio de edad para que se jubile. El que se quiere jubilar porque ya está cansado de trabajar, de repente ha trabajado los primeros 30 años demasiado fuerte, se quiere jubilar a los 40, perdón, a los 50, bueno, que se jubile, pero no está en la obligación porque la ley dice que hay que jubilarse a los 65, como es ahora. Nosotros tenemos que abrir el mercado previsional para que haya más oferta y no solamente 4 AFP. 4 nada más, fíjense, 4. Eso no puede ser. ¿Cómo que 4? Tiene que haber 100, 200 empresas, así como se vende muchos productos y servicios. También tiene que haber mucha oferta de forma de ahorros que le dé previsión, porque el mercado previsional es un mercado que proyecta ingresos a futuro. Y no es que las AFP sea la única manera. Cuando nosotros logremos ganar este referéndum, lo que va a tener que hacer el gobierno es eliminar esas leyes malas que crean el sistema de la Oficina de Normalización Previsional y la que crean el sistema de AFP.
Cuando se derogue, entonces la gente va a ser libre, va a poder decidir. Claro que esa reforma de pensiones tiene que ir necesariamente acompañada de las otras 4 reformas, porque si tú haces una reforma de pensiones aislada, no funciona el resto de otras reformas porque va a necesitar una reforma política para poder eliminar las leyes malas de la reforma previsional. Porque va a decir, ¿y quién ahora va a proteger ahora que no tiene la obligación de guardar? ¿Cómo se va a hacer del dinero para futuro si el mercado está sobretributado, sobreregulado, con mucha burocracia estatal? Entonces, por eso hablamos de las 5 reformas juntas, ¿no? Eso es lo que nosotros proponemos desde el Partido de Evolución, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Radio Checchec en Huancavelica. Gracias también a Onda Popular en Cajamarca y en Papamarca, que se unen siempre a esta transmisión. Mucha gentileza de parte de ellos. Es una unidad que hacen de manera voluntaria con nosotros para permitir llegar con el discurso nuevo del Partido de Evolución a otra gente ordinaria, común y corriente como nosotros, que quiere cambiar la realidad del país. Algo más que quiero agregar, y tiene razón en eso el señor director cuando me dijo, no pidas $10, no pidas $20, que la gente dé lo que quiera. Está bien que la gente dé lo que quiera. Y que los que no puedan dar, bueno, aunque sea, nos ayuden a conseguir las firmas. Perfecto, den lo que quieran. Es libre, lo que ustedes quieran. Muchas gracias a todos. Los esperamos todos los miércoles por las redes sociales y por Radio Checchec y por Radio Onda Popular para poder llegar hasta ustedes con nuestra propuesta. Recuérdenlo, hay una salida. Esta es la forma en que la planteamos con seriedad, con contenido político, con un contenido serio de propuesta viable, porque es factible hacer, además de novedoso. El referéndum es el siguiente paso. Gracias, buenas noches, José Luis, un abrazo a todos. Hasta la próxima semana.